una clasificación o el virus o la infección presenta tres tipos o tres fases. La primera, que es la fase febril, en la cual se presenta la mayoría de los síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retroocular, vómito, náuseas, mialgia, exantema, no siempre se presenta, pero a veces aparece un exantema maculopapular, artralgia, es el dolor articular, diarrea y fatiga. En la fase crítica, por lo general, en la fase crítica ya no hay fiebre. Cuando un paciente tiene dengue, está hospitalizado, porque vemos que tiene factores de riesgo para complicarse, hay que vigilarlo todavía más cuando la fiebre desaparece, porque cuando la fiebre desaparece es cuando aparecen la mayoría de las complicaciones. La efusión pleural o el derrame pleural, que a veces lo confunde con una neumonía complicada con derrame. La presencia de hipotensión, la presencia de ascitis. ¿Saben qué es ascitis? La presencia de líquido peritoneal, o sea, de líquido en la membrana peritoneal, que hace que la persona se vuelva como toda gorda, toda barriguda. ¿Sí? Y sangrado gastrointestinal, que puede estar mediado o por daño endotelial o también por la trombocitopenia. Bueno, muchos de estos anticuerpos que se producen también terminan atacando a través de un mecanismo, digámoslo así, autoinmune a las plaquetas, y por eso es que se observa trombocitopenia. Y en la fase de recuperación, pues la persona puede ya presentar síntomas mínimos o puede seguir o recuperarse o puede incluso fallecer. Dengue sin signos de alarma. Entonces vemos fiebre, dolor muscular, artralgia, cefalea, dolor retroorbital. Las petequias son común verlas, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo que esto a veces puede producir algo de confusión de si es efectivamente sin signos de alarma o con signos de alarma. Porque si yo solamente tengo fiebre, dolor de cabeza y empiezo con epistaxis, yo pensaría que puedo tener 10.000 plaquetas, y con 10.000 plaquetas me puede dar un sangrado del sistema nervioso central o un sangrado gastrointestinal. Pero el resto puede estar síntomas de también que pasa dolor de cabeza y me siento bien. Por eso esa clasificación, insisto, en que es medio confusa. Gingivorragia, ¿qué es gingivorragia? Sangrado de las encías, y la hemorragia uterina anormal. La presencia de exantema no siempre está presente, como les mencionaba, es un exantema maculopapular, a veces no se distinguen los bordes bien de la lesión actual, entonces puede ser generalizado. Muchas veces cuando este exantema desaparece, produce una gran rasquina, prurito, ¿sí? Rasca mucho. Y en los hemogramas puede haber trombocitopenia, leucopenia y hemoconcentración. La trombocitopenia y la leucopenia son debidas a la propia infección por el virus y por la respuesta inmunológica, y la hemoconcentración, ¿a qué creen que se debe? ¿A qué creen que se debe? ¿A qué? A la fuga capilar. A la fuga capilar, ¿vale? Signos de alarma. Dengue con signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos, hipotensión, hepatomegalia, hemorragias importantes, melenas y hematomesis. ¿Qué son melenas? Sangrado gastrointestinal bajo, ¿no? Deposiciones melénicas que por lo general tienen un sangrado o un color negro. Cuando realmente es un sangrado puede ser incluso algo, ¿no? Puede haber también disminución, puede haber hipotermia, ¿sí? La hipotermia es un signo de cuidado. El aumento del hematocrito debido o asociado a la caída de las plaquetas, y aparecen las complicaciones por extravasación, como son el edema, el derrame pleural y la ascitis. El dengue grave, con signos de alarma. No, con signos de alarma, ya dengue grave, no se confunde. Dengue grave, daño hepático, hepatomegalia y disfunción, sobre todo por aumento de la ALT. Recuerden que tanto la ALT como la AST son producidas en el hígado. La AST se puede producir en otros tejidos. Después, cuando veamos hepatitis viral, les voy a enseñar una mnemotecnia para no confundirla. Pero también se encuentran otras complicaciones. Ya se encuentra falla multiorgánica, representa falla renal, falla hepática, falla neurológica. Pues no es un término muy bien, digamos que no es un término muy aceptado, pero puede haber un compromiso y no se conoce muy bien la fisiopatología de eso. El paciente puede convulsionar, puede presentar
encefalopatía, puede presentar múltiples manifestaciones después de una infección por dengue. Dame un segundo. Puede haber también un compromiso cardíaco, bradicardia sinusal, arritmias, puede haber un compromiso de miocardio, puede haber una miocarditis, y hay otras manifestaciones menos frecuentes, como por ejemplo compromiso de la rutina. El síndrome inflamatorio sistémico, ¿se da en la fase crítica entonces o también se puede dar en o sea, esa es una pregunta muy interesante. El síndrome de respuesta inmunológica, el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Mira, lo del SIRS es un término también muy específico. ¿Por qué razón? Tú puedes tener SIRS porque tienes una amigdalitis bacteriana. Tienes fiebre, taquicardia, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedes tener? Tienes aumento de la frecuencia respiratoria por la fiebre. Entonces, está SIRS, pero eso es que el paciente no está tan grave. En cualquier fase se puede presentar, ¿no? En cualquier fase, en la fase febril, en la fase afebril también puede haber SIRS. La persona puede estar taquicárdica o puede estar bradicárdica. La persona puede estar hipotensa, ¿sí? Pero cuando ya se presentan esas complicaciones de hipotensión, el paciente está mal, ¿sí? Una cosa que también les quería mencionar, recuerden que la definición del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de taquicardia, todo eso, va de acuerdo a la edad, ¿sí? Lo que se mencionó en el taller del martes es sobre todo para un adulto, pero recuerden lo que les mencioné al principio del semestre, todo esto hay que ajustarlo a la edad del paciente. Un neonato con 80 de frecuencia cardíaca, ¿cómo creen que está? ¿Está bien o está mal? Está mal, está casi un paro. ¿Sí? Un lactante con una frecuencia de 70, ¿está bien o está mal? Está mal, posiblemente esté bradicárdico, ¿sí? Mientras que una persona como ustedes o como yo, en un estado tranquilo, basal, sin problemas, si no están en clase de virología, pueden estar con frecuencia de 60 tranquilos, ¿verdad? Bueno, pues todo eso hay que ajustar. Lo mismo, la presencia de leucocitosis, acuérdense lo que les expliqué, la leucocitosis depende también de la edad, la leucopenia también depende de la edad, ¿verdad? Bueno, el tratamiento, ¿qué se hace con esos pacientes? Hidratarlos. Es una hidratación por lo general endovenosa, lo que se hace. Bueno, una duda. Pues, creo que es un poco como matemática, pero cuando uno dice, ¿Más qué? Como, no sé, o sea, como de las palabras, cuando uno dice como con signos de alarma, ¿eso qué repercusiones tiene? O como uno que tiene que hacer. Es que ahí está el asunto, por eso les digo que eso es confuso, ¿no? Por eso hay que muchas veces llevarse al rural estas tablitas, porque muchos de estos síntomas están sobrepuestos uno de otro, ¿sí? La mayoría de estos pacientes no necesitan hospitalización, pero siempre hay que advertirles, señora, si usted presenta esto, por favor reconsulte. Eso. ¿Sí? O sea, ¿eso requiere hospitalización? Por supuesto que requieren hospitalización. Entonces, el problema es que muchas personas que llegan con signos leves o sin signos de alarma, no sabemos en qué momento puede progresar a eso. Por eso, muchos de estos pacientes, en la vida real, cuando uno diagnostica un caso de dengue, pero el paciente viene y no tiene factores de riesgo para hospitalizarlos, generalmente uno lo cita a las 24 horas. Señor, venga a las 24 horas y le tomo un cuadro hemático nuevo, le tomo unas plaquetas, lo vuelvo a examinar, le voy a preguntar si tiene eso. Yo tuve la experiencia de hacer mi rural en la Dorada Caldas. Desde el primer día hasta el último día vi un paciente con dengue y recuerdo que se me murió un paciente con dengue, un soldado de la base allá de Palanquero, la que queda al lado de Puerto Salgar. No alcanzamos a remitir al militar y lo mismo, lo mirábamos y de un momento a otro. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. O sea, como para el dengue como tal se da la hidratación, pero ya cuando están así uno empieza a tratar con otras cosas. Claro, obviamente si el paciente está en falla renal, pues ahí lo que tienes es ya moderar la cantidad de líquidos porque le estás produciendo ya es una hipervolemia. Si tiene una falla hepática, bueno, hay que ver si tienes que suplementar algún tipo de algo para bajar la AST o transfundirle plasma por si los tiempos de coagulación se están prolongando. Así que eso ya es un manejo más de un tercer o cuarto nivel y eso ya es un manejo de UCI que es otra cosa completamente aparte. Pero cuando tengan un paciente que tengan que hospitalizarlo por dengue, lo que tienen que hacer es hidratarlo. La mayoría termina
con hidratación endovenosa porque muchos de ellos tienen dolor abdominal y vómito, entonces no toleran la oral, pueden hospitalizarlos para hidratar la vía endovenosa. ¿Y con qué se hidratan? Con cristaloides, con lactato de riñón o con solución salina, eso incluso hasta en los niños. Bueno. ¿Qué es hemoconcentración? Hemoconcentración, aumento de la hemoglobina y del hematocrito. Entonces, claro, porque se extravasa plasma, no sangre, no glóbulos rojos. Sí, en los espacios extravasculares, si tienes un paciente con un derrame pleural, un paciente con ascitis, un paciente con un taponamiento cardíaco, ¿sí? Por extravasación de plasma, uno encuentra células. Pues, puede encontrar un petroleucocito, un linfocito, por ahí, no glóbulos rojos. Porque si tiene glóbulos rojos, ¿qué es? Una hemorragia, ¿ves? Entonces, se concentran los glóbulos rojos, ¿sí? Porque están diluidos en menos volumen. ¿Bueno? Otra. ¿Un poquito persistente es cuánto? O sea, ¿cuánto? No hay una definición así de un momento persistente. Generalmente es que no toleres nada de lo que comes. Nada. Comes y a los 5 minutos estás vomitando. Haces un reposo, 10, o sea, 1 hora sin comer. Comes otra vez, vuelves a vomitar. Pero no hay una definición como tal de esto. ¿Bueno? ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las 4? Sí. Ah, bueno. Bueno. Zika. Pero es que me interesa mucho que entendieran esa primera parte de toda esa carrera de los genomas y eso, porque eso lo vamos a ver todo el resto de las clases. ¿Listo? No vamos a profundizar tanto en esos algunos, pero sí es importante que lo entiendan para que cuando vean eso en los libros comprendan a qué se refiere todo eso. No como nos pasa cuando leemos un artículo en lo que dice tema del artículo, abstract, luego se hace un estudio así epidemiológico, domicilio, aleatorio, controlado, pareciera como si estuviera escrito en japonés. Entonces uno se salta ese pedazo y le al final las conclusiones. Les quiero que entiendan esa parte también. Bueno, del Zika. Este es otro de los flavivirus muy importante también en nuestro país, porque hace mucho tiempo no se reportan casos de Zika, hace rato que no veo casos de Zika. Los casos de Zika que se detectaron en nuestro continente aparecieron en el 2007 en unas islas que se encuentran por acá en el Pacífico, que pertenecen a la República de Chile. Pero este virus fue descrito originalmente en Uganda, en el centro de África. Se reportó en el año 1958, precisamente estudiando el dengue, estudiando el comportamiento del dengue en primates no humanos. De todos esos grupos, cómo era el comportamiento del dengue, y encontraron fue otro virus que se llama el Zika. Esta es la línea del tiempo. Lo que más me interesa, sobre todo, es lo que apareció aquí en Colombia. Si bien se había reportado en algunas islas del Pacífico, en América empezó a presentar una gran importancia en nuestro continente en el 2015, ¿sí? Cuando aparecieron una gran cantidad de casos de niños con microcefalia en Brasil. Y también empezaron a aparecer casos de una complicación neurológica de una enfermedades autoinmunes, de un comportamiento autoinmune que se llama el síndrome de Guillain-Barré, seguramente lo han escuchado. Año 2015 empezaron a aparecer en el noroccidente de Brasil. Se reportaron más de 3.000 casos de niños con microcefalia, recién nacidos con microcefalia. Y se detectó en muchos de estos, los estudios de histopatología detectaron la presencia de un virus, que era un flavivirus. ¿Cómo ingresó este virus o cómo hubo esta explosión de este virus aquí en América? ¿Cómo creen que pudo haber ingresado? ¿Qué hubo en el 2014? El mundial. Y esa es una de las teorías, que posiblemente personas infectadas o personas que estaban incubando el virus lo trajeron a América, y pues el vector existe en Brasil. ¿Y qué hizo el escritor? Y aquí vemos esto. Durante mucho tiempo no se habían reportado estos casos, pero miren, 2014,
un brote en la Polinesia Francesa y después, 2015-2016, todo lo que ocurrió en Brasil y en general en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, hasta en Argentina hubo casos de Zika. En el norte de Argentina, por supuesto. El genoma del Zika es exactamente, la distribución de los genes es exactamente igual que el de los otros flavídeos. Extremo 5', una secuencia donde está el capping, ¿sí? La secuencia de nucleótidos para las proteínas estructurales y todo el resto para las proteínas no estructurales. Miren que comparten los mismos nombres de las proteínas, exactamente igual. ¿Qué lo hace diferente al dengue? Posiblemente mutaciones o cambios en algunas de las secuencias de nucleótidos, pues que hacen que sea un virus diferente. La estructura del virus es sumamente parecida, la replicación es igual, lo mismo, es un RNA, virus RNA, sencillo de cadena, sencillo de sentido positivo, pero tiene una particularidad que es única con los otros flavivirus y es que se puede transmitir por vía sexual. ¿Cómo se descubrió eso? Eso se descubrió por un reporte de caso de una señora en Eslovenia que había estado, bueno, es un reporte de caso en el cual se sospechó que el Zika fuera el responsable de estos casos, pero se dieron cuenta que el virus podía transmitirse por vía sexual por reportes de casos de pacientes en Europa de niños que nacían con malformaciones, ¿sí? Cuya madre no había estado en una zona endémica, pero el papá sí. El papá de ese niño estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, qué sé yo, estuvo en estos países. La persona pudo haberse infectado y el Zika, hasta el 80% de los casos, cursa asintomático, no tiene ningún síntoma. Y resulta que el virus puede infectar las células, todas las espermatogonias. Entonces, cuando esa persona tenía relaciones sexuales con su esposa, pues la infectaba. Entonces, esa módula, ese niño ya venía infectado. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Cuál de los flavivirus se puede transmitir por vía sexual? El Zika. ¿Listo? El Zika. Lo que lo hace también diferente, es, y eso todavía se está estudiando, es que existe un receptor que se presenta en los precursores del sistema neurológico, todas las células tempranas de la embriogénesis que están relacionadas con la producción o con la formación de la masa encefálica. Hay un receptor que se ha estudiado mucho que se llama el receptor AXL. ¿No? Este es como el receptor, utiliza todos los receptores que mencionamos con el dengue, pero este en particular es un receptor que tiene estas células precursoras de toda la masa encefálica, lo que posteriormente formará el cerebelo, y esto, dentro de toda la respuesta inflamatoria que se produce después de esta infección, ocurre la apoptosis de estas células. Estas células se mueren. Entonces, ¿qué creen que ocurre en un cerebro así? Ocurre esto. Microcefalia. Bueno, vamos a ver otra foto y ya le devuelvo. Esto. Este niño pareciera que fuese solamente una máscara. Miren esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria o la respuesta que ocurre en esas células una vez se infecta produce una crisis de esos precursores. Entonces el cerebro no crece, y si no crece el cerebro, pues la cabeza tampoco. Entonces estos niños nacen con microcefalia y ustedes ven la cantidad de sustancia blanca y de sustancia gris que tienen, es muy pobre, es muy poca, y todo esto, los ventrículos laterales, el tercer, el cuarto ventrículo, todo esto está lleno de ¿qué empieza a poner aquí? No, o sea, simplemente es para mostrar porque en sí casi se ha estudiado mucho ese receptor. Se llama AXL. Es uno de los receptores que se encuentra en esas células precursoras, ¿sí? Y posiblemente ese sea el blanco del virus. Por ahí entra el virus.
y por eso ese receptor se encuentra en las células precursoras de la retina, del cerebro, ¿vale? Bueno, el neurotropismo. Como les mencioné, 80% de los casos son asintomáticos. El periodo de incubación muy parecido, ¿sí? Muy parecido al del dengue también. Las manifestaciones clínicas, esta diferencia del dengue sí producen un importante exantema maculopapular o macular, es decir, un exantema que parece una mancha y que produce mucho prurito. Los demás síntomas también se parecen mucho a los del dengue. Postración, la persona no se puede parar, dolor de cefalea, artralgias, mialgias, conjuntivitis no purulenta y dolor muscular. Miren cómo esto, o sea, la mayoría pasan como asintomáticos. Puede que muchos de nosotros hayamos estado en una zona clínica, nos hayamos infectado de Zika cuando enfrentan los virus, ¿vale? Y dentro de las complicaciones, las más graves, aparte de la complicación que ocurre en la mujer embarazada que se infecta, ¿sí? Son las complicaciones neurológicas, sobre todo el síndrome de Guillain-Barré y las meningoencefalitis, pero esto afortunadamente ya es poco frecuente ver. Bueno. Son pocos los laboratorios que hacen el diagnóstico preciso del Zika, ¿sí? De hecho, creo que solamente el Instituto Nacional de Salud es la única institución en el país que hace el diagnóstico de Zika. ¿Por qué razón? Porque los anticuerpos, tanto IgG como IgM contra Zika, se confunden con los de dengue. Entonces, muchos de estos casos pueden que sea Zika y son erróneamente diagnosticados como dengue. Esto yo no me lo sé, pero eso lo voy a preguntar por supuesto. Pero el diagnóstico que se prefiere sobre todo es el diagnóstico molecular, las pruebas moleculares, no las pruebas celulares, ¿vale? Lo que no se conoce, ¿sí?, es qué va a pasar con las personas que son asintomáticas. ¿Cuánto tiempo tienen, por ejemplo, los hombres que se han infectado y que permanecen asintomáticos? ¿Cuánto tiempo va a durar ese virus en las células, en las espermatozoides? Eso no se sabe. No hay muchos estudios que sepan. ¿O qué va a pasar? ¿O qué va a ocurrir con los niños que se infectaron in útero cuando el cerebro estaba formado? ¿Qué va a pasar con esos niños? No se sabe, porque realmente lo poco que se conoce tiene 5 o 6 años de evolución. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Muchos de ellos nacen completamente sintomáticos. Presentarán más tarde complicaciones neurológicas, presentarán más tarde epilepsia. Listo. Ahora vamos con la fiebre amarilla. Recuerden que la fiebre amarilla no es originaria de América, tampoco el vector. También está Aedes aegypti como responsable, pero hay otro. También hay otro que es el Haemophilus. El Haemophilus, ¿no? Mosquito de Haemophilus es otro de los vectores implicados en la aparición, es el responsable de la transmisión de la fiebre amarilla. El país de Sudamérica que más casos de fiebre amarilla, ¿cuál creen que es? Brasil. ¿No? Brasil. En Brasil es un problema que se tiene que hacer una cosa absolutamente endémica. Hay unas zonas de Colombia en las cuales se reportan casos de fiebre amarilla, pero sobre todo en las áreas selváticas del Chocó, en la selva hacia el Darién y hacia el sur en la frontera con Brasil, pero hace mucho tiempo no se reportan casos aquí importados. Lo mismo que con el Zika y con el dengue, miren, la misma distribución de las diferentes proteínas estructurales, la misma distribución en el genoma, el mismo número de proteínas estructurales y no estructurales. En la fiebre amarilla y en otros virus, como por ejemplo ocurre con el Mpox, el famoso monkeypox, con la viruela del mono y en otros virus, ocurre lo que se llama el ciclo selvático y el ciclo urbano. Eso también ocurre, por ejemplo, en malaria, ¿recuerdan? Lo vieron en parasitología. Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo selvático? En el ciclo selvático, el virus permanece, ¿sí?, circula e infecta a primates no humanos, sobre todo monos, gorilas, sobre todo ese tipo de primates no humanos que pueden sufrir la enfermedad, que pueden morir por la enfermedad, pero otros se logran recuperar, haciendo que el virus tenga un ciclo de recirculación. Cuando algún humano se mete
a explorar esos bosques, se puede infectar, ¿no? Entonces, y esa persona infectada puede ir ahora a un ciclo, puede llegar a su casa infectado y si el vector está ahí, lo puede picar y se puede establecer un ciclo urbano. Pero también puede pasar que por la deforestación o por las construcciones o la urbanización descontrolada nos metamos sin querer hacia estas zonas, ¿sí?, donde circula el virus y el virus volverse casi que peridomiciliario. Entonces tenemos un ciclo selvático, en el ciclo selvático el virus circula gracias a los primates no humanos, y en el ciclo urbano una persona que se infecta, que se mete a la jungla y después va a su casa e infecta a los demás gracias a la presencia del vector o por la deforestación y por la urbanización descontrolada, terminamos casi que vecinos de esto. ¿Bueno? Okay. Clínicamente se describen cuatro, bueno, hay diferentes manifestaciones y periodos de la infección. Un periodo de infección que puede pasar también como asintomático o un periodo de infección leve, en el cual hay síntomas completamente inespecíficos, fiebre, dolor de cabeza, malestar y náuseas, vómito y escalofrío. Eso puede ser hasta una influenza. ¿Bueno? Hay otro que se llama el periodo de remisión, en el cual la persona se mejora. Pero aquellas personas que se complican presentan una cosa que se llama el periodo de intoxicación. Periodo de intoxicación. Y la característica clínica más importante del periodo de intoxicación es la presencia de fiebre y de ictericia. Por eso se llama fiebre amarilla. Ictericia, porque ocurre una falla hepática y también empieza a aparecer síntomas de falla multiorgánica, falla renal, falla hepática, falla hematológica y finalmente la que una persona ocurre finalmente la muerte. Efectivamente, de donde más se encuentra literatura sobre fiebre amarilla son publicaciones en Brasil, infección asintomática, la mayoría hasta el 65%, 20% formas leves o moderadas, formas graves, 10 a 20%, en la cual formas graves es cuando aparece la ictericia y finalmente la muerte ocurre en este periodo que se llama la forma granular. Igual acá, manifestaciones clínicas, entonces vemos leve, la evolución hasta 2 días, la mayoría 2 a 3 días, la mayoría 3 a 5 días y la mayoría los síntomas persisten más de 6 días. ¿Sí? Entonces, esto, pues aquí, esta lámina lo que muestra es cuáles son los síntomas que se presentan en cada uno de los periodos que tiene esta enfermedad. El diagnóstico de laboratorio pues se hace gracias a la serología. ¿Bueno? Vemos aquí en rojo cómo a medida que avanzan los días de enfermedad, la carga viral disminuye y como tiene manifestaciones inespecíficas, la historia clínica y la solicitud de anticuerpos, sobre todo en aquellos pacientes que están graves en la fase de intoxicación o en la fase mortal, digámoslo así, es tomar los diferentes anticuerpos. Vemos cómo aparece también más o menos al cuarto o quinto día de síntomas aparecen los anticuerpos IgM y entre el séptimo y octavo día aparecen los anticuerpos IgM. La infección por fiebre amarilla en aquellas personas que sobreviven, la mayoría afortunadamente, produce protección de por vida. ¿No? Lo mismo, la infección por el serotipo 1 del dengue produce inmunidad de por vida. ¿No? Es así para cada uno de los términos. Tratamiento no hay, pero lo que sí hay es una vacuna. Esta vacuna fue producida en África desde hace muchísimos años, pero ha sido cambiada y ha sido, digamos que, manipulada múltiples veces porque resulta que los primeros casos de vacunación que se hacían con este virus terminaban produciendo la enfermedad. Entonces, actualmente, la vacuna es una vacuna viva atenuada que ha sido modificada y de la cual existen múltiples cepas de acuerdo al lugar donde se trabaja, Suiza, Senegal, Francia, los Estados Unidos, el Reino Unido, otras en Brasil. Bueno, es una vacuna viva atenuada, es decir, es una vacuna que tiene la capacidad de replicación
dentro del organismo al que se aplica, simula toda la respuesta inflamatoria, pero no causa la enfermedad o causa síntomas muy leves, ¿no? La vacuna de fiebre amarilla está indicada en nuestro esquema de vacunación a partir de los 18 meses, ¿no? 18 meses. Y es obligatoria en Colombia. Así vivamos en Turco. Es obligatorio, ¿no? Hay que colocarse refuerzos de fiebre amarilla cada 10 años. ¿Sí o no? Ya no. Ya no. Antes cada 10 años nos teníamos que colocar refuerzos de fiebre amarilla, porque pues que no, pero ya se sabe que la vacunación puede producir anticuerpos que pueden durar más de 50 o 60 años. Si ustedes se quieren vacunar, se quieren poner un refuerzo, bueno, antes que no tenga contraindicaciones para no colocarse una vacuna viva de nuevo. Bueno, listo. Vamos a terminar entonces rapidito con esta. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno. Y el pronóstico de estos bebés es muy malo. Yo no he visto niños con Zika así de más de 5 años, todos se mueren. Eso no se sabe. O sea, ¿cuánto tiempo debe durar una señora sin quedar embarazada para poder gestar un nuevo feto que no tenga Zika? No se sabe. Esas son cosas que no se saben, lo que les mencionaba ahorita. ¿Cuánto tiempo dura el virus en las espermatozoides? No, o sea, muchos de esos nuevos bebés que nacen normales. Pero lo que no se sabe es si en las células germinales de las mujeres que también pueden infectarse y después embarazarse. Eso no se sabe. En el dengue y la fiebre amarilla no hay ese riesgo por embarazo. ¿De qué? Una mujer embarazada Claro. fiebre amarilla, ¿qué le pasa? Son poblaciones de riesgo. Son poblaciones de riesgo y esos pacientes tienen que vigilarse, tienen que citarse, preferiblemente hospitalizarse. Pero no es como usar prevaleidad. O es por el daño endotelial. Fiebre amarilla no lo sé. Lo que sí sé es de casos de Zika, por ejemplo, de dengue congénito, sí hay. Que la mamá se infecta de dengue, sobre todo en las últimas semanas del embarazo, y el niño nace al menos con anticuerpos contra ese serotipo de dengue, y si ese bebé se infecta de otro serotipo de dengue, se puede comportar como un dengue grave. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a terminar esta parte de los arbovirus, con esta última familia que se llama los Togaviridae. Los Togaviridae, toga significa capa, virus que tienen capa, virus que tienen también una cubierta lipídica, son virus cubiertos, también son virus RNA sencillos, una sola cadena de sentido positivo, de los cuales hay dos virus, dos géneros, los alfavirus, aquí donde se encuentra el chikungunya, y los rubivirus, donde se encuentra el virus de la rubéola, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase. Son de forma esférica o polimorfos. Polimorfos quiere decir que pueden tener cualquier forma. ¿Vale? Ahora miren, ¿por qué les mencionaba que era importante que colocaran cuidado con esa gráfica del marco abierto de lectura? El genoma de los alfavirus y de los rubivirus es muy parecido, pero miren que este genoma tiene esta diferencia. Bueno, se parece al del flavivirus porque tiene su capil en la región 5-metilguanosina, tiene cola de polina en el extremo de ambos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que tiene dos marcos abiertos de lectura. Es decir, que existen dos secuencias dos secuencias de nucleótidos que codifican para diferentes proteínas. Entonces, a partir de esta secuencia o de este marco abierto de lectura que está hacia el extremo 5', están los genes que codifican para las proteínas no estructurales. Y hacia el extremo 3' están los que codifican para las proteínas
estructuras. ¿Listo? Entonces ya ven aquí, pues aquí se para una polimerasa y aquí se para otra de la polimerasa. ¿Bueno?